Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hace 2 días les hablábamos en uno de los vídeos de que unos eremitas escoceses habían sido excomulgados por la Iglesia francisquista y dadas sus posiciones críticas, obviamente. Como ahora vamos a ver, dado que os voy a leer su declaración, la declaración oficial que han hecho con este motivo. Dice así: con gran dolor miramos a la Iglesia, la amada esposa de Cristo, el gran arca, sobre el mar embravecido del mundo, y para nuestro horror todo parece perdido. Estas palabras iniciales con las que empiezan su declaración me han hecho recordar las palabras de su santidad Benedicto XVI el 15 de julio del año 2017 con motivo del funeral del cardenal Joachim Meissner, uno de los 4 cardenales que presentaron las dubias con motivo de Amoris Laetitia, que se quedaron sin respuesta, murieron sin respuesta. En aquella ocasión, Benedicto XVI dijo que el Señor no abandona su Iglesia, incluso cuando la barca se ha llenado de tanta agua como para estar a punto de zozobrar. La Iglesia se mantiene en una particular necesidad apremiante de pastores convincentes que puedan resistir la dictadura del espíritu de la época y quienes viven y creen la fe con determinación. Estas fueron palabras de Benedicto XVI hace 2 años y pico, alentando a los pastores a que fueran valientes, advirtiendo que es urgente la necesidad apremiante de pastores convincentes que resistan a la dictadura actual del espíritu de la época. Bueno, pues quizás estos eremitas sean ese tipo de pastores convincentes y que resisten. Sigamos leyendo lo que ellos dicen. La esposa se ha convertido en la ramera de lo antiguo y el gran barco está hundido donde quiera que miremos. Vemos la herejía ascendiendo, el matrimonio cristiano ridiculizado y la moral depravada en el clero, los religiosos y entre la gente. La barca de Pedro no tiene timón y la tripulación, es decir, los cardenales, obispos y sacerdotes, parecen paralizados por el miedo, incapaces de comprender la gravedad de la situación en la que se encuentran y ajenos a los males subyacentes que están destruyendo la Iglesia. A mí esto me recuerda cuando la víctima está frente a la serpiente, en la que va a ser cazada, la pieza va a ser cazada, y la serpiente con solo su mirada le hipnotiza, le paraliza, le llena de miedo, y de esa manera la serpiente la tiene muy fácil. El espíritu de Elías, siguen ellos, confrontando a los profetas de Baal, no está dentro de ellos, no está dentro de los pastores. El coraje del Espíritu Santo parece haberlos abandonado, y las verdades del Evangelio no los han impulsado a la acción. Justo cuando necesitaban hablar, callaron y no tienen palabras para confrontar al capitán del barco que se hunde, quien es el mismo Papa. Por eso que era bueno recordar las palabras de Benedicto XVI alentando a los pastores a tener coraje, a ser convincentes, a resistir al espíritu de la época, a la situación actual. Nunca en la historia ha habido un Papa así, que por sus acciones, palabras y enseñanzas haya confundido a toda la Iglesia. Ha habido papas malos e inmorales como Juan XII y Alejandro VI. Ha habido papas locos como Urbano VI. Ha habido papas reformadores severos y desequilibrados como Pablo IV. Y ha habido papas amantes del placer como León X. Pero ninguno de ellos ha extendido tanta alarma por toda la Iglesia católica. Tales días nunca se han visto desde los días de la herejía arriana. Esto me hace recordar que ya nos advertían, que yo os leía, como un autor importante, un sacerdote conocedor de la ONU, decía que el nuevo orden mundial era el peligro más grave y más grande para la Iglesia desde la época de la herejía arriana. Y ese nuevo orden mundial es el que se promueve a través de la Agenda 2030 que lidera Bergoglio. Que cada cual saque sus conclusiones. Seguimos leyendo esta declaración. Y sin embargo, estos días son mucho peores que lo que ellos decían que eran, que no se había visto así. Pues esto dice que son mucho peores. Una terrible oscuridad se ha extendido sobre el mundo y la Iglesia. El modernismo, el secularismo, el humanismo y el cientificismo están erosionando las antiguas verdades de la fe y, ayudados por la ideología venenosa de la evolución, que no es ciencia en absoluto, han convencido a muchos en la Iglesia de que el hombre está mejorando todo el tiempo, ignorando así el hecho de que el siglo pasado ha visto tiranos y guerras que eclipsan a todos los demás en la historia registrada,
porque ayudados por la ciencia, los males de la guerra y la tiranía se han magnificado más allá de lo imaginable, y ese aumento aterrador está en aumento, este aumento del mal, quiere decir, está en aumento, y el mal es realmente desenfrenado. Trágicamente, el jefe de la Iglesia en la tierra, el Papa Francisco, por sus declaraciones, su comportamiento, su enseñanza y sus acciones, ha demostrado ser un gran hereje, que es justamente lo que ayer decíamos, que la doctrina bimilenaria de la Iglesia, el magisterio bimilenario, ya nos enseña que un hereje no puede ser papa, queda excomulgado, queda depuesto automáticamente. Bueno, pues así sigue actuando como hereje. Ellos lo califican de ser un gran hereje, que lo ha demostrado. Él ha proclamado que nadie va al infierno, ha socavado la indisolubilidad del matrimonio, ha aprobado que las parejas vivan juntas, se ha comportado de manera ambigua hacia los homosexuales y ha recibido con afecto no solo parejas homosexuales, sino una persona transgénero y su prometida, y a defensores del aborto. Algunos dirán que todo eso está muy bien, que es lo que hacía Jesús, que estaba con los pecadores. Claro que sí, hay que estar con los pecadores, con los que más lo necesitan, pero hay que llamarles a la conversión, no hay que dejarles en el pecado, no hay que confirmarles en el pecado, no hay que hacer que se queden tranquilamente en el pecado. Nosotros todos somos pecadores y todos necesitamos que nos animen a salir del pecado y a vivir en lucha por la conversión. Bueno, pues esto es lo que parece que este señor no hace por las declaraciones y por todo lo que vemos constantemente desde hace casi 7 años. El Papa Francisco ha dicho que la pena de muerte es inadmisible y, finalmente, en absoluta contradicción con el primer mandamiento, ha dicho que Dios ha querido todas las religiones y que esto debe enseñarse en toda la Iglesia, en sus seminarios, sus universidades y sus escuelas. En todo esto, el silencio ha envuelto a los obispos, incapaces o poco dispuestos a confrontar al sucesor de Pedro, ya sea por respeto humano, miedo al cisma o por la idea de ser expulsados de sus diócesis por el Papa, han sido reducidos a un estado de impotencia. Lo que decíamos antes del animal que va a ser cazado por la serpiente y que queda paralizado como impotente, no se puede hacer nada, no puede moverse. La integridad se ha derrumbado, la fortaleza ha dado paso a la cobardía y el rebaño queda indefenso, no solo ante los lobos, sino también para los leones rabiosos y cualquier otra personificación violenta concebible de herejía y falsedad. Los obispos han olvidado cómo enseñar, son incapaces de corregir y parecen incapaces de evitar la cruel invasión de la máquina de propaganda LGTB en las escuelas católicas, y en ninguna parte esto es más evidente que en Gran Bretaña. Precisamente en Gran Bretaña es donde ya en casi todas las diócesis se celebran con total naturalidad, normalidad, misas en favor de la comunidad LGTBI o pro-LGTBI. Es decir, sin enseñar al pueblo a discernir lo que está bien y lo que está mal. Por supuesto hay que pedir por todos, pero lo que hay que pedir es la conversión y vivir conforme a las enseñanzas de la Iglesia Católica. La inminente apostasía masiva de los fieles, prevista tan claramente por el beato John Henry Newman en 1878, ahora está sobre nosotros. Aunque nosotros no tenemos ninguna importancia, para quienes están interesados en los ermitaños que se atreven a hablar, no podemos guardar silencio por temor a condenar no solo nuestras propias almas, sino las almas de innumerables personas. Esto es muy lógico, porque un perro mudo, sobre todo cuando es religioso o sacerdote consagrado, cuando se presente delante de Dios va a tener un juicio bastante severo. Recordamos el caso del sacerdote que salió en el programa de Madre Angélica, que dijo que tuvo una experiencia cercana a la muerte y que estuvo a punto de ser condenado al infierno, pero el cielo le dio otra oportunidad por intercesión de la Santísima Virgen María. Volvió su alma al cuerpo y cambió definitivamente, dejó de guardar silencio y empezó a predicar como es debido. Estas son las cosas que tienen que pasar para que una persona reaccione. Ellos no, ellos lo tienen claro, que ellos no quieren guardar silencio. No podemos guardar silencio por temor a condenar no solo nuestras propias almas, sino las almas de innumerables personas. Los que somos guardianes de la Iglesia, que debemos hablar desde la torre de la vigilancia de la verdad, no tenemos más opción que retirar nuestra obediencia al Papa Francisco y cortar la comunión con la Santa Sede. Hacemos esto consternados y con gran temor, pero no podemos participar en el pecado del Papa. Es como si tú vas
subido en un tren que sabes que más adelante va a descarrilar. Como no te bajes del tren, tú descarrilas con el tren. Esto no es un acto de cisma, ni es un acto de desafío, es un acto de prudencia real. Esto es lo que mucha gente no entiende. Piensan que la prudencia es no hacer nada y seguir indiferentes ante lo que está pasando. Esto no es la solución. Porque nadie, en su sano juicio, continúan estos eremitas, se quedaría en un edificio en llamas. Claro, si tú estás dentro de un edificio y ves que está en llamas, lo que tienes que hacer es salir del edificio. Ni se hundirían silenciosamente con el barco que se va a pique. Intentarían salvarse no solo a sí mismos, sino también advertir a los demás y ayudarlos a ponerse a salvo. Esto es lo que hay que entender, que nosotros estamos en la Iglesia, somos la Iglesia católica, y dentro de la Iglesia, dentro de la estructura de la Iglesia, se ha metido la falsa Iglesia, que quieren teñirlo todo de su falsedad, de sus falsas doctrinas, de sus falsas enseñanzas, de su veneno, quiere intoxicarlo todo. Entonces lo que hay que hacer, si a ti ves que están intoxicando todo, pues te tendrás que poner una máscara, no comer de los alimentos que te dan, tomar medidas. Ellos siguen así. La Santa Iglesia Romana en los últimos 60 años se está transformando inexorablemente en la iglesia falsa profetizada por la beata Ana Catalina Emmerich. Bueno, aquí yo me gustaría aquí hacer un inciso, es decir, no hay que pensar que esto es un proceso que ha ido increciendo. Aquí ha habido una ruptura. Bergoglio presume y sus hombres presumen del nuevo paradigma, de la Iglesia del nuevo paradigma. Es decir, hay una ruptura con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, que obviamente han aprovechado la dinámica que había, pero esto es una ruptura. Esto no es la Iglesia católica, no es la Iglesia de Cristo, es la anti-Iglesia dentro de la Iglesia. Las estructuras de la Iglesia y sus enseñanzas han sido infectadas por herejías y fechorías, y aquellos que son de la Iglesia de Cristo deben salir de la Iglesia falsa. No sé si lo escuchan, pero el camión de la basura se está llevando la basura. Esto es un simbolismo de lo que pasa, de lo que nos gustaría que ocurriera en la Iglesia. El Señor sacará toda la basura y lo hará. En su debido momento sacará toda la basura de dentro de la Iglesia. Repito, las estructuras de la Iglesia y sus enseñanzas han sido infectadas por herejías y fechorías, y aquellos que son de la Iglesia de Cristo deben salir de la Iglesia falsa. Así como los primeros cristianos fueron milagrosamente llamados a salir de Jerusalén antes de que fuera destruida en el año 70 después de Cristo. Yo aquí lo que diría es que más bien la iglesia falsa nos va a echar a los que queremos estar en la iglesia de siempre, en la iglesia verdadera. Son ellos los que, como les han hecho a ellos, les expulsan, les dicen, no, ustedes fuera, excomulgados. Verdaderamente estos son tiempos desesperados, dicen los eremitas, que requieren medidas desesperadas. Yo lo que digo es que a tiempos extraordinarios, respuestas extraordinarias, movidos por gracias extraordinarias. Por tanto, no hemos de tener miedo, sino abrirnos a gracias extraordinarias, a lo que Dios quiera. Si Dios nos pide mucho, nos dará mucho. De mala gana hemos tenido que adoptar una posición tan drástica porque los sucesores de los apóstoles, a saber, los obispos, enfrentados con el horror de un papa apóstata, no han podido defender las puertas de la Iglesia, ya que las hordas del infierno saquean gran parte de la ciudad de Dios. Por pequeños que seamos, por mucho que esta declaración nos lleve a ser perseguidos, vale la pena. Porque es realmente maravilloso luchar por la divinidad y majestad de Cristo, que es nuestro Señor, nuestro capitán y nuestro Rey, y para su amada esposa, la Iglesia, que ha sido vergonzosamente utilizada y abusada durante demasiado tiempo. Con gran dolor y tristeza por haber tenido que escribir esta declaración, pero en el amor de Jesucristo, firman el padre Stephen Joseph de Kerdrell, la hermana Colette Marianne Roberts, el hermano Damon Jonah Kelly. Esto es lo que tenemos. Os queríamos leer esta declaración y vamos a terminar leyendo la oración que nos pidió la Santísima Virgen María, que fue dada en Holanda, en una aprobación Nuestra Señora de todos los pueblos, una aparición aprobada en el año 2002, y con carácter sobrenatural, y que dice así: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, María Santísima, sea nuestra abogada. Amén. La Virgen hizo la promesa de que, dijo a la vidente, te aseguro que el mundo cambiará y que tiene mucho poder, más de lo que te imaginas, esta oración. Hagámosla todos los días como nos ha pedido la Virgen.
así sea, la gracia nos lo conceda. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.